Sí. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Nosotros manifestamos la fe de muchas formas. ¿Sabía usted que incluso aquellos que no creen en Dios también tienen fe? ¿Sabía usted eso? Porque uno tiene fe en muchas cosas, no solamente en Dios. Usted puede creer y tener fe de que la ley de gravedad existe. Usted tiene fe de que si algo está arriba y se cae, va a ir directamente al suelo. ¿Por qué? Porque usted no ve la ley de gravedad, pero existe. Usted lo sabe, cree en eso. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero creemos que están. Usted respira porque sabe que hay aire. ¿Usted ve el aire? No, pero tiene fe de que está ahí. O sea, usted cree en muchas cosas que no ve. Hay personas que dicen de que no se puede creer en Dios porque no se ve. Pero la verdad es que hay muchas cosas que no se ven, en las cuales sí creemos. Entonces, el tema es que para poder tener fe en el Señor, nosotros sí debemos creer, aunque no hayamos visto. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. Todo lo posible el hombre y la mujer lo puede hacer, pero lo imposible es parte de lo que puede hacer Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la creación de Dios, también nosotros podemos entender que ahí hay fe. ¿Por qué dirás tú? Porque todo lo creado está hecho de una forma tan minuciosa y está hecho de una forma tan matemáticamente correcta que es imposible que haya sido hecha por el azar. Es imposible. Está ahora sí eso científicamente probado. Es imposible que cosas que son tan complejas, matemáticamente complejas, puedan surgir así de la nada sin que haya algo detrás. Algo que lo haya creado, alguien que lo haya creado. ¿Me sigue? Entonces, cuando yo hace un tiempo atrás le contaba que hubo un joven que en un momento escribió una canción, precisamente maravillado de lo que Dios había hecho. ¿Se acuerda? Una vez le dije eso. Que un joven que saliendo de la iglesia iba caminando y empezó a ver lo que había a su alrededor y él dijo, wow, esto solamente puede ser creación de Dios. ¿Se acuerda? Y entonces él se puso ahí a tararear y compuso una canción que es muy conocida desde hace muchos años. ¿Cuál es? ¿Se acuerda? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. ¿Se acuerda de eso? ¿Quedaste con ganas de más, Lelita? ¿No? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Porque podemos ver al Señor en todos lados. Amén. Compartimos, dice entonces Romanos capítulo 4, versículos 13 al 25. Canta lindo el Mauri. Ya, ahí sí. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa,
de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pues si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Larga la lectura, pero bueno, es lo que hay. Entonces, pero definición entonces, ¿qué es la fe? Nosotros cuando decimos que es la fe, generalmente recitamos Hebreos 11.1, ¿o no? A ver, ¿qué dice Hebreos 11.1? ¿No se entendió? Sí. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, lo que dice ahí es de que tener fe significa tener certeza de que algo va a ocurrir. ¿Sí? Algo que yo estoy esperando va a ocurrir. Algo que tú estás esperando va a ocurrir. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no he visto. Cuando habla de esta palabra convicción, certeza, está usando, digamos, palabras que quieren decir estar atado, estar esclavizado a eso, estar subyugado a eso. Lo que está diciendo es que nosotros cuando tenemos fe, nosotros creemos de tal forma que todo puede decir que no va a ser posible, pero yo sigo diciendo es posible, porque yo creo. ¿Me sigue? Entonces, la fe es el fundamento de Dios para la bendición. No lo es la ley, no lo son las obras de tu fe. ¿Se entendió? Este es un principio. Míralo. La fe es el fundamento de Dios para la bendición. Si tú tienes fe de que Dios te puede bendecir, Dios lo hace. Pero si tú no crees, Dios no lo puede hacer. ¿Se ha fijado que hay gente que pasa llorando porque una y otra cosa?
de hecho van hasta la iglesia, pero tú le preguntas cómo están y siempre están de mala requete peor. ¿No se has fijado? ¿Por qué? Porque no creen realmente en el Dios en el que sirven. No creen realmente que Dios tiene respuesta para lo que ellos esperan. Entonces, más que testimonios, tienen lastimonios porque siempre se están lamentando. Entonces, lo que nosotros debemos pensar es que cuando tenemos fe, nosotros creemos en lo que aún no hemos visto. ¿Sí? Entonces, nuestra fe produce obras. Pero nuestras obras no producen fe. ¿Sí? Es tu fe la que produce las obras. Amén. Entonces, nuestra relación con Dios se basa entonces en la confianza de creer y no en la ley. ¿Alguien entendió eso? ¿No? Nuestra relación con Dios entonces se basa en la confianza, en creer, no en la ley. O sea, cuando tú te relacionas con Dios, ¿en qué basas tu relación con Él? En que tú crees que te escucha, en que tú crees que está ahí. O sea, nuestra relación con Dios se basa ¿en qué? En lo que creemos. La ley, ¿qué dijo? No matarás, no robarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, no harás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. O sea, hay varias cosas que nos dice que es la ley que debemos hacer, ¿sí? Pero sin embargo, la Biblia dice que nadie pudo cumplir la ley. ¿Y nadie es? Nadie. Salvo uno. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, por lo tanto, no es a través de la ley que nosotros podemos tener fe o podemos ser salvos, sino es a través de la fe que nosotros podemos llegar hasta la gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la justificación es por fe. ¿Qué es justificación? ¿Qué es justificación? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien de los 100 que están acá? ¿No? ¿Qué es justificación? Nosotros fuimos justificados por Cristo, ¿sí? Cuando tú llegas al tribunal ahí del Señor, el enemigo te va a acusar, porque dice la Biblia que habrá un acusador y él dirá, el Panchito fue malo, pero malo. Pero sin embargo el Señor va a decir, es cierto, pero sin embargo yo morí por él y él puso su confianza en mí y por lo tanto él es salvo a través de mi justificación. Yo lo justifico. ¿Vamos a entender? Entonces nosotros fuimos justificados por fe. ¿Por qué cosa? Por fe, no por obras, no por fe. Amén. Entonces, ¿la fe está relacionada con la gracia? Sí. ¿Por qué? Porque si yo no creo, entonces la gracia de Dios no puede venir entonces a cubrirme. Porque yo soy salvo, ¿por qué? Por gracia. Entonces, pero la Biblia dice que el que cree o el que se acerca al Señor debe creer primero que Él existe, que le hay, ¿cierto? El que se acerca a Dios, crea que le hay. Entonces, lo primero que debemos hacer para acercarnos a Dios es creer. Y el creer se hace con fe. ¿Ustedes saben? Ya. Entonces, si nosotros creemos, entonces viene la gracia de Dios para justificarnos. ¿Ya? ¿Se entiende? Más o menos no. Entonces, pero el tema, si usted vio, está también enlazado con otra cosa. Y la Biblia nos da un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El de Abraham. ¿Cuántos conocen a Abraham? Yo no lo conocí porque fue hace miles de años que nació. ¿Escuchaste de él? Ya sé. Entonces, Abraham, que está en nuestra Biblia, ¿cierto? Es un hombre que fue llamado por Dios a los 75 años. ¿A qué edad? 75 años. A esa edad fue llamado por Dios. ¿Y Dios qué le dijo? Dijo, te voy a prosperar y te voy a hacer una gran nación y tu descendencia será numerosa en la tierra.
Serán como la arena del mar, como las estrellas del cielo. 75 años. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios llama entonces a Abraham. Y cuando él llama a Abraham, él tenía ¿cuántos años? 75. ¿Y Sara cuántos tenía? 10 menos, tenía 65. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Dios llama a ambos, no estaban tan fresquitos que digamos. O sea, estaban como un poquito pasados ya. ¿O no? Porque cuando Él nos llama, pasa que ya Sara era estéril de por sí, pero además de eso tenía 65 años. O sea, ya la menopausa había pasado por hace rato. O sea, ya ahí ni óvulos quedaban por nada. Imagínense a Abraham. Ya a esa edad todo costaba, por hermano. Entonces, pero sin embargo, él tomó la palabra de que Dios le estaba entregando. ¿Me va a entender? El problema empieza a darse cuando nosotros queremos apurarnos. ¿Viste que Dios llama a Abraham y le dice esto, le da esta promesa? Pero sin embargo, inmediatamente él no ve esa gran nación. Inmediatamente él no ve su hijo. Empiezan a pasar los años. Imagínate que lo llama a los 75, llegamos después a los 80 y parece que en realidad el hijo que Dios prometió como que no llegaba. Algo pasaba que el hijo no llegaba. Y llegamos a los 85 años y el hijo no llegaba. Y entonces fíjate que Dios le prometió, ¿a qué edad fue? A los 75. Llegaron los 80. Los 85, habían pasado 10 años de la promesa. Y la promesa aún no se cumplía. Llegaron los 86 años. Y ya como que Sara le dijo, ¿sabéis qué, viejito? Mira, si no hacemos algo luego, como que esto no va a resultar. Entonces, mira, yo tengo aquí a Agar, mi esclava egipcia. Entonces, mira, ¿por qué mejor no te llegáis a ella? A lo mejor por ahí Dios quiere hacer el milagro. Entonces, ¿se ha fijado que nosotros a veces queremos ayudarle a Dios? Dios nos promete cosas, pero sin embargo nosotros queremos decir, no, que Dios se está demorando mucho. A lo mejor yo tengo que hacerlo, porque a lo mejor Dios está esperando que yo lo haga. Entonces queremos apurarnos a hacer lo que Dios ya tiene un plan, pero sin embargo nosotros nos apuramos. Entonces Sara le dijo, capaz que a través de Agar. Y Abraham se las traía por mano, porque se acostó con Agar y quedó embarazada. O sea, Abraham a los 86 años, dijo, todavía. Y Agar tuvo un hijo llamado Ismael. Tenía que ser la profesora que contestara. Llamado Ismael. Entonces Ismael fue un hijo que llegó por el apresuramiento de Sara y porque Abraham dijo, bueno ya, si mi mujer dice, capaz que por ahí va. Ve que los hombres siempre han sido mandoneados en toda la historia. Que efectivamente nació ese hijo Ismael. Pero Ismael hasta el día de hoy está en guerra con el pueblo de Dios. ¿Saben quiénes son los descendientes de Ismael? Precisamente todos los que están hoy día en Irán, Irak y todo eso son descendientes de ¿quién? Descendientes de Ismael. O sea, una mala decisión te puede perseguir el resto de tu vida y más. Así que hay que tener cuidado con las decisiones, ¿cierto? Pero bien, pero fíjense en esto. Dijimos que Abraham tenía 86 años. Dios prometió a los 75. ¿Sabe por qué Abraham se le llama el padre de la fe? El amigo de Dios. Precisamente porque Dios le entrega una promesa a los 75 años y él la creyó. Él le dijo,
sal de tu tierra, de tu parentela, y vas a ir a la tierra que yo te voy a señalar, porque esa va a ser tu tierra, y ahí más encima te voy a bendecir, y te voy a dar descendencia, y él lo creyó. ¿Y así? Entonces, ¿cuántas veces Dios te promete algo y parece que tú quieres que sea ahora al tiro ya? Dios te habla, pasan 2, 3 días y inmediatamente, no, esa palabra parece que no era de Dios, porque no ha pasado nada, porque son muy pacientes. Dios te hace promesas que se cumplen en su tiempo, en el tiempo de Dios. El tema es, ¿estamos creyendo en las promesas que Él nos dio o no? ¿Cuántos aquí tienen promesas? De nuevo, ¿cuántos aquí tienen promesas de Dios? Entonces, cuando tenemos promesas de Dios, debemos creer que Él va a cumplir esas promesas. ¿Tú dices amén? Entonces, imagínense que después de que Él ya había sido papá de Ismael, llegaron los 90 años y aún no pasaba nada con la promesa. Llegaron los 95 años, nada. Imagínense que a los 95 años, Abraham ya debe haberle costado todo, más aún. Eran 95 años, por hermano. Entonces, con 95 años, yo creo que uno ya se da como que ya no solamente le duele todo, sino que imagínense que yo creo que Abraham iba a la cocina a buscar un vaso y cuando llegaba a la cocina decía, ¿y a qué vine? Le ha pasado. Y tienen menos años. Porque pasa, hermano. ¿Se ha fijado que de repente usted llega y dice, voy a hacer tal cosa? Y cuando llega dije, ¿y a qué venía yo para acá? Entonces como que uno se devuelve, parece que cuando uno se devuelve, a ver si se acuerda. Si le ha pasado. Porque las cosas ya no siguen siendo las mismas, algo es diferente, ¿cierto? Las cosas empiezan a cambiar. Entonces, ¿se imagina usted entonces Abraham ya con 95 años? Llegamos a los 99 años, cachichén, dirían los chinos. 99 años. Y Dios le habla nuevamente a Abraham. Génesis 17, Dios le habla a Abraham, declarando sus promesas. Y el 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? O sea, fíjese que cuando Dios le está entregando en el versículo anterior, Dios le está entregando la promesa a Dios. Va a perdonar a Abraham. ¿Puedes devolverte 1 al 16? Al 15, uno más atrás. Gracias. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara significa princesa, ¿cierto? Siguiente, 16. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Siguiente. Y ahí Abraham, puesto el rostro en tierra, pasa al siguiente. Puesto el rostro en tierra, le dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Dice, entonces él se rió, ¿por qué? Porque a pesar de que él había estado manteniendo la promesa de Dios en su corazón, él ya se había resignado a que la promesa iba a ser a través de Ismael. Pero sin embargo Dios le dijo, no, la promesa va a ser a través de ti y de Sara, porque cuando yo prometo algo, lo cumplo. Cuando yo prometo algo, lo cumplo. Entonces Dios le dijo,
la promesa de un hijo va a ser a través de ti y de Sara, tu mujer. ¿Sí? Aquí podemos ver algo. Cuando Dios le dice esto, entonces Abraham dijo, bueno, Sara, obvio, si Dios dijo, mano a la obra. Porque entendía de que si Dios estaba diciendo que iba a hacer a través de él y de Sara, entonces había que hacer algo entre medio. No es que Dios iba ahí a crear un bebé sin que hubiese algo entre medio. O sea, realmente ellos tenían que ayudar en algo para que el milagro ocurriera. ¿O no? Entonces muchas veces Dios te pide que tú hagas algo para que el milagro ocurra. Amén. O sea, realmente creer que Dios lo hará aunque no vea nada. Creer que Dios lo hará aunque vea que mi cuerpo no me acompaña. Creer que Dios lo hará aunque vea que el bolsillo no me acompaña. Creer que Dios lo hará aunque los médicos estén diciendo que no. Creer que Dios lo hará aunque todo pareciera que está en mi contra. Creer que Dios lo hará porque en quien estoy confiando es en Jehová, Dios de los ejércitos. Estoy confiando en el Señor, que es Dios todopoderoso. Estoy confiando en el Señor, que Él hará lo que estoy pidiendo en mi corazón. Amén. Entonces, cuando nosotros leímos, ¿qué decía ahí? Que Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Se acuerda que leímos eso? ¿Sí? Que Él llama las cosas que no son como si fuesen. No se preocupen. Pero en realidad en el original no dice eso. Dice otra cosa. En el original lo que dice es: llama las cosas que no existen para que vengan a existir. Hay una diferencia, ¿sí? Nosotros en nuestra traducción leemos: llama las cosas que no son como si fuesen. Pero sin embargo el original dice: llama las cosas que no existen para que vengan a existir. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? O sea, Dios te está diciendo que aún lo que no está, Él lo puede hacer existir para ti. ¿Me sigue? Entonces, hay personas que de repente piensan que ya Dios no se acordó más de ellos. Que Dios es imposible que haga lo que le están pidiendo. Pero te digo una cosa, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿A quién le dijo eso el Señor? A las hermanas de Lázaro, ¿no? A él le dijo. Y él vino a decirle: Señor, mi hermano está muerto. Si tú hubieses llegado antes, si tú hubieses llegado 4 días antes, hubiese podido orar por él y mi hermano no estaría muerto. Pero sin embargo le dijo: mujer, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabe lo que hizo el Señor? El Señor dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que estaba muerto 4 días, se puso en pie y salió de la tumba. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno cree, todo es posible. Porque todo es posible para el que cree. Aleluya. Él creyó a los 75 años. 25 años después vino a tener a su hijo en brazos. 25 años después. Aquí hay gente que tiene menos de 25 años. No, tú no, Mirla. Hay gente que tiene menos de 25 años.
No, tú tampoco, Mauricio. Pero sin embargo, él esperó la promesa. ¿Cuántos esperan la promesa? Entonces, ¿sabes qué? Cada día era menos probable que la promesa de Dios se cumpliera en Abraham. Con 75 años era difícil. Con 100 ya era, pero ¿por dónde? Pero sin embargo, Dios es Dios de las cosas imposibles. Amén. Por eso la Biblia dice, estaban sus cuerpos muertos, estaban como muertos. ¿Para qué? Para tener hijos. Sus cuerpos ya estaban como muertos. Y nosotros a veces tenemos nuestros cuerpos como muertos, distintas cosas. Pero Dios es capaz de hacer milagros. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos visto? Lo hemos visto. Dios puede hacer milagros. Lo hemos dicho tantas veces. Yo me acuerdo cuando el Ezequiel se quemó. ¿Se acuerdan? Y decían en el hospital quemadura de grado 3. 4 era algo así, no me acuerdo cómo es la quemadura, pero era bien fuerte. Decían que él iba a tener que estar meses en el hospital, que iba a tener que hacer el injerto y un montón de cosas porque las quemaduras que tenía eran gravísimas. Y oramos aquí, ¿se acuerdan? Y cuando oramos, un día jueves, el día sábado, el Pato dice que los médicos revisaron a su hijo y su hijo le dijeron, no sabemos qué pasó aquí, pero tu hijo no tiene nada. Nada. Nosotros sí sabemos lo que ocurrió ahí, ¿cierto? Dios hizo el milagro. ¿Usted lo cree? Yo me acuerdo cuando la Antonella, perdón. ¿Se acuerdan de Antonella? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo. Cuando también ahí tenía un diagnóstico contrario. Y dijo el Señor que la sanaba. Y ahí estamos. ¿Es un milagro de Dios o no? ¿Sí? ¿Sabes qué? Dios puede hacer lo que Él quiera con quien Él quiera. Si nosotros creemos, Él lo puede hacer. Mirla tenía una enfermedad en sus manos cuando chica, que con nada se sanaba. Le sangraban y le sangraban siempre en las manos, le salían como heridas en las manos y le sangraban. Hasta que un día ella oró al Señor y le dijo, Señor, sana mis manitos. ¿Sabes lo que ocurrió? Ella llevó sus manos al agua, la sangre corría. Pero ¿saben qué? Sus manos fueron sanadas en el agua. ¿Sabe por qué? Porque ella creyó. Como niña creyó. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Dios puede hacer lo que Él quiera con el que cree. Si tú estás dispuesto a creer, Dios puede hacer lo que Él quiera en tu vida. ¿Me sigue? Podríamos seguir nombrando muchos más. Yo mismo, hace poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Me sigue? Pero la Biblia dice que no solamente a Él le fue contada su fe por justicia, sino también a nosotros, porque somos descendientes de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que a Abraham le fue contada por justicia su fe antes de que le fuera circuncidado. Entonces, y si fue antes, quiere decir que la fe o la justificación por fe vino antes de la circuncisión y antes de la ley. Entonces, por lo tanto, como vino antes de la circuncisión y antes de la ley, entonces la salvación por fe está marcada en Abraham. Y nosotros, a través de esa fe y esa justificación, nosotros también somos salvos. Porque tú y yo no somos salvos por la ley, sino que somos salvos por la fe en Jesucristo.
y somos salvos por la fe en que Jesucristo fue levantado de entre los muertos y fue puesto entonces sentado en lugares celestiales. ¿Me sigue? ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo en su vida? ¿Tú crees que Dios quiere hacer algo contigo? ¿Estás esperando algo en Dios? ¿Estás esperando algo en Dios? ¿De verdad? Porque a veces nos falta creer, nada más que eso. Pero si creemos, Dios lo puede hacer. ¿Sí? Quizás tu corazón ha estado así, ambivalente. Un día crees, otro día no, y estás así. Pero ¿sabes qué? El tiempo del Señor se acorta. ¿Saben? Aunque sea por una presentación, pero ¿saben que hoy día a mí me alegra ver a la familia de mi esposa acá? Me alegra mucho. Porque todos los días oramos por ellos, todos los días. ¿Saben por qué? Porque creemos que ellos son parte de una promesa de Dios para salvación. ¿Me sigue? Porque son una familia sacerdotal. Entonces son parte de una promesa de Dios. ¿Cuántos días estaban esperando algo en el Señor? ¿Me diste con una petición? ¿Me diste hoy día con alguna petición? A lo mejor estás esperando algo que te parece imposible. Hoy Dios quiere decirte que esa promesa la puede cumplir. Años atrás cantábamos y decíamos: lo imposible para Dios no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo el poder. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Es maravilloso pensar que Dios nos ama. ¿Sí o no? Ponte en pie, por favor.